Bien. He is Jonathan Lundgren. Adelante. All right. Yo soy Jonathan Lundgren, trabajo para una empresa que se llama Fundación Dices. Sí. It doesn't get any better. O sea, las cosas no mejoran, saben, vivo en Dakota del Sur, allá tenemos unos vientos que qué brutos, siempre que nudos de viento, no lo puedo controlar, energía, vale. Pues esto, ¿quién necesita té ahorita cuando tienes a alguien del Dakota del Sur en aula? Oh, we'll see. Ah, ok. They're in trouble. Ya ustedes están ahora en problemas, pero pueden bajarle a mi micrófono, puedo hablarle sin usarlo si quieren, ¿no? O sea, si quieren no lo uso, puedo no usarlo, porque si no lo usas, acá no hay audio. Can you turn the mic? ¿Pueden bajarle a mi micrófono? El técnico tiene que hacer eso, ¿alguien? Vamos a hablar del RNAi, el RNA de interferencia. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien sabe lo que es esto? Ya apagaron el micrófono, no me llega audio. Ahora ya estamos presentando datos de otros colegas, Kelton Welch y Chrissy Morgan, quienes estuvieron trabajando en una evaluación de riesgo del RNAi, que es una forma genética nueva de pesticidas y de cultivos genéticamente modificados. Están utilizando esto para, silenciar qué pasa con la cuestión genética en las plagas. Aquí, vamos a trabajar en la descripción de estos temas en un momento. La evaluación de riesgos, es difícil evaluar riesgos. Creo que esto, de hecho, tiene claridad, abundante claridad en todo el diálogo, debate del día. Queda claro que el tratar de lograr predecir los resultados de una evaluación de riesgo y predecible en un contexto natural de sistemas biológicos altamente complejos es difícil, si no imposible. Es algo que realmente representa reto. La mejor tecnología del día, a menudo la mejor tecnología se emplea para tratar de tener el alcance y entender si un producto genéticamente modificado, un pesticida, lo que ustedes gusten, se tiene que entender el alcance de este producto, este insecticida, este nuevo producto, si va a tener efectos ambientales adversos, ¿ok? Sin embargo, la mejor tecnología se encuentra en nuestro entendimiento de la evolución del ambiente natural. La mejor tecnología señaló en su momento que el DDT era seguro y solamente 10, 20 años después nos dimos cuenta que nuestra percepción de aquella entendimiento del riesgo que en aquel entonces no podía medirse ni predecirse ni preverse terminó siendo tiempo después un importante riesgo a la salud y al ambiente. Es verdad esto para muchos otros pesticidas y solamente se requiere un experimento para de alguna forma descartar la percepción que se tiene sobre el riesgo de un particular pesticida, ¿ok? Aquí, el RNAi. Hay resistencia al BT en Estados Unidos, al maíz de BT. Hay resistencia, miren, este gusano ha desarrollado resistencia a las tecnologías y mientras otras plagas. Y la respuesta entonces se convierte en esta necesidad que se percibe. Percibimos que existe una necesidad de entender qué pasa con estos cultivos genéticamente manipulados. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué va a satisfacer al vacío existente o a la laguna? Cuando hay un problema se tiene que utilizar la tecnología para tratar de dar solución al problema. Miren, esa es la idea. Entonces están desarrollando nuevas formas
técnicas de modificaciones genéticas para tratar de tener control sobre las plagas. En futuras generaciones o la próxima generación de cultivos genéticamente modificados incluirán el RNA, y de hecho Monsanto ya desarrolló este tipo de cultivo de maíz con RNA, y que de hecho están ahorita activamente gestionando todo para que se dé validación de este nuevo tipo o clase especie de maíz. ¿Qué es la interferencia RNA? En un chasquido es una técnica de post-transcripción de secuenciación selectiva de silenciamiento de los genes, en pocas palabras. ¿Y qué significa esto? Pues vamos a explicar a través de la proyección de un video para entender qué significa el RNAi. Hay riesgos correlacionados al RNAi. Y pues sí, como con cualquier otra tecnología, bueno, conlleva riesgos. Tratamos de hacer una caracterización de los riesgos en esta publicación. El señor Cable Hardin es un amigo profesor de animación que trabaja en las animaciones en la Universidad de Dakota, y él y yo desarrollamos este video porque la gente que están particularmente interesados en esta nueva tecnología debemos entender los riesgos y beneficios, y aquellos que están en riesgo son los granjeros, la gente en campo y los que tratan de prevalecer la vida de estas abejas. Tienen capacitación y en otros ámbitos, no en la biotecnología y en este tipo de interacción con la biotecnología que se da ahora. Hemos desarrollado este video animado para tratar de, relacionarlo. Si hay alguien allá arriba en la cabina, alguien allá arriba, pueden por favor subirle a mi micrófono ahora, súbanle a mi micrófono de una ganancia. No me escuchan, entonces este micrófono lo voy a poner aquí en la bocina de la computadora. Espero que el audio pues nos llegue. Vamos a reproducir a un momento. Bueno, este es material genético que también está. Acérquelo a la bocina. Aquí tenemos la información, la carga genética de un organismo, y aquí hay miles de genes que están constituidos por millones y billones de pares. Permítanme, voy a reiniciar. Permítanme, vamos. Si podemos hacer que alguien le suba al micrófono, sería muy bueno, por favor. Gracias, así va. El DNA, aquí tenemos el ácido ribonucleico, es el material genético que está en todas las células de los organismos. Es una buena estructura de hélice que también tiene la carga genética de un organismo. Está constituida por miles de genes que están también constituidos a la vez por miles de millones de nucleótidos. Cada gen tiene ciertas instrucciones para lograr la construcción de una proteína, una molécula. Para lograr construir una proteína en su molécula, o esa molécula tiene su RNA. Está copiado en el RNA, el ribonucleico tiene allí su fragmento que también refleja la imagen temporal del RNA. Este transfiere el mensaje o esa información al núcleo o a los ribosomas. Ahí tenemos el RNA que también se traduce y se convierte en proteínas. Y a su vez estas proteínas ejecutan o hacen su trabajo, son lo que nos permite la función celular. Esto en conjunto, el RNA, NRA, y nos da la huella realmente que necesitamos para la vida. Sabemos que estas moléculas existen en órganos vivientes y cómo funcionan en el ser humano. Nos da a los humanos herramientas poderosas para lograr también entender a los organismos. Esto también me permite hablar de la molécula del RNA, de esa copia temporal del ADN, que es un reflejo que se llama RNA, y la I es igual a, en equivalencia, interferencia. Cuando la célula ya no quiere producir una proteína, produce la RNA, que es la interferencia que hace que la célula tenga un silencio y ya no produzca. El RNAi es algo que ocurre necesariamente en los componentes genéticos, incluyendo a todos los organismos y a los humanos. Esta de interferencia, el RNA, tiene la labor para lograr detener mutaciones y combatir. El RNAi, tiene como blanco ciertas secuencias, fragmentos de DNA, bloquea la producción de proteínas. Desde que se descubrió la interferencia en los 90, este mecanismo genético nos llevó a distintas aplicaciones del mismo. Es muy interesante. La aplicación de esta interferencia es un método prometedor de vida para nosotros. Nosotros podemos activar o desactivar, algunos genes que activan o generan condiciones o enfermedades. Logramos también hacer que la producción de comida sea más fácil. Los investigadores utilizan la interferencia para
bueno, producen pequeños fragmentos de RNA, nucleótidos, como ven. Estos fragmentos, bueno, también se ligan al código genético del RNA. Esa interferencia detiene la información del ADN y, bueno, los lleva a los ribosomas que generan la proteína. Interfiere así con el ADN, que es el generador. Cuando se lleva a la aplicación esta interferencia, la interferencia puede ser un pesticida que se construye de nacimiento en la biología de la planta. Por ejemplo, una plaga de insectos se alimenta de una planta que tiene esa interferencia codificada. Esa plaga come y extrae los nutrientes de la planta. Como resultado, la plaga crece, o la habilidad que tiene esta plaga para reproducirse se detiene o se muere. O, bueno, pensemos que también hay esta interferencia en la planta, cambia la química de la planta, hace que la planta ya no sea atractiva para la planta. Esta interferencia puede bloquear la susceptibilidad que tiene una planta a ciertas condiciones. Aumentamos nada más a la mala hierba de la granja, del cultivo. Entonces la sociedad depende de la comida, de la fibra y de otros productos. Por eso es fácil ver que esta interferencia puede ser un valor activo que se utilice para generar dividendos en su aplicación. Cuando utilizamos otras herramientas poderosas, tenemos que asegurar que la tecnología que se usa es segura. Hay que mantener en mente que los genes están constituidos por nucleótidos, y la interferencia tiene como objetivo afectar, bueno, los nucleótidos de cierta largo, 21 nucleótidos en una secuencia de miles de millones de toda la cadena. Con ese tipo de probabilidades, la probabilidad de que la interferencia bloquee a otros ADNs de la producción de proteínas es poco probable. Un riesgo probable es que esta molécula de interferencia puede silenciar al gen correcto, pero en el organismo incorrecto. Resulta entonces que esta interferencia y el RNA no tienen que ser idénticos al 100% para silenciar. Para silenciar parte del sistema digestivo, ¿qué pasaría? La molécula se silenciaría parcialmente en una catarina, en una abeja, en una vaca o en una persona, en la prima Mabel. Estos riesgos no son una trivialidad, porque miren, son riesgos que son distintos a los que imponen otros pesticidas a los que estamos acostumbrados. Consideremos qué pasaría si apagamos a unas funciones genéticas sin la intención de lo que ha sido nuestros organismos, blanco o no, y la complejidad que subyace en sistemas ecológicos complejos de los cuales la vida del ser humano depende. Esto es un problema. Sin tener conocimientos sobre lo que pasa con la interferencia en pesticidas en los organismos que no han sido blancos de la interferencia, nos lleva a pensar qué tan predecible puede ser que la tecnología afecte al ambiente. Suena bastante terrible, pues no tiene que ser así. Para gestionar los cambios, administrarlos, podríamos que ver cómo está la fórmula, expresión, la ecuación, y para ver cómo esta interferencia impone riesgos o se minimizan los riesgos para las especies y que queremos que prevalezcan. Hay que cuestionarnos qué necesitamos para que esto se dé. Necesitamos más datos. Hay que tomar pasos para hacer que el RNA silencie a los genes que se debe y los que se tienen como blanco, y que esos realmente tengan, bueno, la función genética celular de nuestro interés. La evaluación del bioinventario nos puede ayudar. Tenemos que saber cuáles son las especies que están expuestas a esa interferencia. También tendremos el genoma o la huella genética de las existentes especies para que veamos qué pasa con la proteína molecular, y podríamos estar afectando con pesticidas a las especies que queremos mantener en salud. Hay que ver las evaluaciones de gestiones de riesgo para lograr gestionar el riesgo de estos y que no nos cueste la madre naturaleza o al mundo. La ciencia puede ayudarnos a ponderar riesgos, beneficios, contrastarlos con esta nueva tecnología llamada RNA de interferencia, y en dónde cuadra, en dónde encaja en un plan sustentable de éxito para la agricultura. Bien, entonces nosotros tratamos de aportar, tratamos de presentar lo que pasa con el RNA de interferencia y los riesgos colaterales, sin tratar de asustarles a todos en este auditorio. Pues dicho esto, con el tipo de gente que ha asistido aquí, yo creo que todos estos temas son relevantes. Llévense a casa los siguientes mensajes. Utilizamos la interferencia del RNA, es parte
parte de nuestra maquinaria y estamos para hacerlo así. Número 2, esta interferencia no es tan específica como se menciona, o sea, exteriorizado, y es muy importante. Número 3, hay otro marco normativo de evaluación de riesgo y va a ser necesario para tratar de entender y lograr la interpretación de los riesgos de los pesticidas de interferencia RNA en contraste con lo que ahora tenemos y lo que aplicamos como pesticidas, ¿ok? Entonces, algunos datos, aquí hay investigación en la que estamos y pues en esta investigación primero queremos desentrañar, saber, hay una vasta gama de actividad de la interferencia, el espectro del alcance de este RNA de interferencia es mayor que el de los pesticidas tradicionales, es más amplia la afectación, especialmente en el caso del BT. Y pues, mire, requiere entonces que nuestra percepción mejore, sea mejorada y que entendamos cuáles son las especies que son más susceptibles a sufrir de alguna forma el uso de pesticidas en su ambiente. ¿En qué fundamentamos nuestras evaluaciones de riesgo ahora? En indicadores, especies que son nuestros indicadores, son especies representativas de un grupo particular de tipos de organismos por taxonomía o por temas de funcionalidad, en qué están haciendo estos organismos en el ambiente, pero también son muy artificiales. Entonces, estos no a menudo se encuentran dentro de, por ejemplo, los campos o las milpas, los plantíos en los que se ha expuesto. Pusimos a la prueba Daphnia y todas estas muestras avispas pequeñas que son como parasitarias de otro tipo de moscas o tienen sus parásitos, y estos no son relevantes para nosotros. Y el hecho es que ahorita tenemos que calcular, son 380 especies que viven en el maíz, y eso hace necesario que ampliemos nuestro alcance de entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos segmentando o entendiendo todas esas especies involucradas y cómo tratamos de filtrar cuál va a ser ecológicamente relevante o de impacto? Yo creo que es necesario ahora para nosotros generar un acervo, un inventario que no tenemos ahorita en los sistemas estos sistemas agropecuarios. Hasta los mejores sistemas nos llevan a tener un inventario bastante básico, bastante somero. Cuando nosotros implementamos nuestro conocimiento ese acervo, podemos llevar ese conocimiento a la aplicación de otras disciplinas en ciencia para entender la interacción clave entre estas, para realmente encaminar todo el marco de evaluación de riesgos al rumbo correcto para que nuestro entendimiento del riesgo ambiental sea el correcto. Esta es una red o una diagramática de la comida alimentaria, es ese ciclo de que tenemos vinculado al maíz. Vean cómo visualizamos cada uno de esos nudos con una idea, entendiendo qué pasa y en qué nos centramos. Aquí está el maíz, aquí está, este tipo de insecto que están allí dentro del maíz. Y una vez que están estos insectos en el maíz, realmente generan un daño mayor. Este tipo de plaga que se observó en el maíz del bote, en donde se creó es para controlarlo. Este pequeño insecto es larva, es un predador de este otro insecto, y esta es otra parasitaria, es un tipo de avispa que pica a este otro gusano que está dentro del maíz. Aquí hay una red, ven ese ciclo, hay una red alimentaria. ¿Qué pasa cuando quitamos una de estas especies de ese ciclo alimentario? ¿Qué pasa? Esto es lo que típicamente nosotros observaríamos. Así se analizan las redes en la biología. Bueno, hay más complejidad en estos sistemas en el mundo. Esta es una red en la que vamos viendo cómo se comportan los campos maiceros en Dakota. Tenemos miles de especies viviendo en estas secciones. Cada uno de estos puntos es representativo en su distribución, representan un insecto. Entonces, ¿qué sucede cuando tú quitas de esta red una de las especies? ¿Qué pasa? Está correlacionada a otras y en secuencia a otras, ¿correcto? Y eso nada más es hablando de insectos. ¿Qué pasa si aquí incluimos la red de bacterias o a nosotros como seres humanos o a hongos o a otro en toda esta red que observan? Rápidamente haría una implosión o una explosión realmente
y vemos que el mundo es complejo. ¿Cuántas especies podríamos quitar de esta red antes de que todo este sistema colapse? Aquí estamos los hallazgos. Cuando observamos las plagas, las poblaciones, o en dónde están presentes en distintas milpas, y generamos toda una red, vamos viendo la correlación de las redes y cómo también hay otras correlaciones y sabremos en su momento si vamos a tener un problema con las plagas. La biodiversidad entonces, y aparte la falta de plagas o esa diversidad, no nada más la existencia de la falta, sino la interacción entre especies en ese ciclo o en esa red alimentaria. De hecho, en esa interacción nos van a hacer a nosotros saber si efectivamente tendremos o no un problema con plagas o peste. Pues sí, todo esto es importante, son documentaciones que se han hecho públicas. Entonces, sí, podemos utilizar ciertas herramientas cuando pensamos en bioinventario. Podemos utilizar esta herramienta predictiva para lograr ver efectivamente cuáles son las especies que van a tener un impacto o influencia. El doctor Kelton Welch trató de hacer esto, aplicarlo con el maíz para tratar de entender la percepción de evaluación del riesgo en el maíz. Este investigador generó un bioinventario, bioacervo, y después tuvo a sus distintas especies, cuántas veces las encontró la incidencia y la presencia en los mensales y cuántas veces las encontraba, y también veía qué contenían en su sistema digestivo y qué especies comían este maíz y cuáles habían sido afectadas por una planta con BT, y también utilizó las colecciones o ligas en esta red para lograr de alguna forma entender o caracterizar en dónde podría insertar cada una de estas especies para también sopesar el riesgo relativo. Para el tema de bioacervo, bioinventario, tenemos la columna o los datos o la información de superficie, columna, pastura y las etapas de estos. Había maíces joven y otros jóvenes, había polen, y había 18 granjas que estaban formando parte de esta investigación en Dakota del Sur. Tuvimos allí la taxonomía de la compilación de especies de 382, 11.939, eran 12.000 especímenes compilados o colectados aquí. Esto ya se publicó, debería actualizar mis diapositivas, como sea. Pero bueno, aquí tenemos lo que se observó que era abundante en esta taxonomía. Teníamos herbívoros, teníamos estos herbívoros que son estos como grillos y estos otros predadores. Teníamos estos otros predadores que eran las hormigas. Teníamos también los detridóveros, que también teníamos como termitas y otro tipo de insectos que observan. Voy a retomar estos. Voy a seguir hablándoles de algunas especies por algunos momentos, pero 20 de estos que se habían considerado para el análisis utilizando el contenido del sistema estomacal para detectar cuáles habían comido maíz. Detectamos que había 21 de estos animales que comían maíz. Unos de estos eran como los que señaló al inicio, los lincus. Estos otros que están alados, lacewings, lepidópteros. Esos son los que teníamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo los vamos correlacionando? En todas esas redes que les mostré previamente, ¿en dónde vamos a colocar cada uno de estos insectos y cómo los vamos a conectar? Aquí están estas pequeñas moscas que se correlacionaban con otras especies. Este tipo de insectos con alas, algunas termitas, algunos murciélagos y algunos tipos de moscas están correlacionadas. ¿Pero qué significa? Con todas estas características que tratamos de utilizar para tener un mejor entendimiento de la relevancia ecológica de las distintas especies en un sistema maicero, podríamos entonces jerarquizarlas. Y lo que también, esto es lo que estaba en el estrato mayor de toda esta clasificación. Lo que de alguna forma sorprendió mucho es que ninguno de estos de la parte central, de esos predadores, ninguno de estos están siendo evaluados ahorita en nuestras pruebas de seguridad o con los genéticamente modificados. Estamos evaluando las especies completamente incorrectas, partiendo del supuesto de que este marco de hecho que tiene sus estratos, fuera relevante, pero
Ahorita voy a ir a la siguiente diapositiva. Aquí les comparto las distintas situaciones en las que, bueno, se dio la exposición, sabíamos qué especies se encontraban en el sitio y sabíamos cuáles iban a ser dañadas o afectadas. ¿Cómo evaluamos el nivel de toxicidad de esa interferencia de RNA a las distintas especies? La bioinformática yo creo que es algo que va a jugar un papel sumamente importante. Hablamos de iniciar la secuenciación del genoma de distintos organismos y el costo, y al ver esta secuenciación genómica, el costo decrece. Y entonces esto es algo que es un objetivo alcanzable para que tratemos de entender que hay información biogenética importante de distintas gamas de especies relevantes que existen en un ecosistema importante, no nada más organismos como que se usan en modelos, fundamentándonos en la secuenciación, porque la interferencia de RNA es bioespecífica. Podemos utilizar la bioinformática para tratar de entender, utilizándola como una herramienta, que si tenemos una molécula de interferencia, si esa de alguna forma va a haber forma de coligarse, correlacionarse a otro organismo, si va a silenciar a un gen en algo más, en un órgano más, aparte de lo que se tenía como blanco en el pasado. Entonces, esto realmente puede coadyuvar para lograr reducir el número de especies que serían sujetas para la evaluación de riesgo, y así lograríamos la optimización de la evaluación de riesgo. No más nos fundamentaríamos en ensayos de toxicidad para ver si poner en un Petri, en una placa Petri, si alimentamos o ponemos en un Petri algo y muere, una toxina, algo y muere. Hay muchas otras formas en las que los pesticidas afectan a otros organismos que no eran blanco de ese pesticida. Si sabemos cuáles son los genes que estamos silenciando accidentalmente con esa interferencia molecular de RNA, podríamos optimizar el alcance de nuestras evaluaciones de riesgo para lograr tener un mayor entendimiento de las cosas. Ahora estamos tratando de publicar esta información, aún sigue todo correcto. Es una batalla. Miren, el doctor Chrissy Morgan continuó con su esfuerzo y decidimos enfocarnos en el caso de las abejas. Ella, de las abejas generadoras, productoras de miel. Entonces, nos enfocamos en los temas de la molécula y la interferencia de RNA, analizamos la secuencia y las contrastamos con lo que pasaba con el genoma de las abejas. Está completamente secuenciado. Estos pesticidas, estos RNAs pesticidas, 101 de estos tenían como blanco objetivo a 57 genes y 23 especies distintas de lo que teníamos ya como etiquetado, pues sí, de las pestes, plagas o aquello que están tratando de matar, que era el blanco. Y después hizo una investigación de la secuencia genómica para ver cómo estaban las secuencias exactas de ese gen, para que se correlacionaran y se empataran a la perfección con las otras secuencias. No eran nada más con exactitud, sino las que se acercaran lo más posible. Con el RNAi no necesita lograr homologarse perfectamente para lograr silenciar al gen en cuestión. Todo. Hincapié en todo el RNA de pesticidas encontrado en algunos órganos que no eran las abejas, todos los demás. Por lo menos hubo una secuencia perfecta. Los estos RNAs son otras formas moleculares de RNA de interferencia y no parecen ser las que habíamos implementado porque no son tan estables en el ambiente. Entonces, nosotros nos apegamos más a los que son estables, a los dsRNAs. La taxonomía o lo que se tenía por blanco, las opciones, no afectaba si se iba o no a silenciar el gen de la abeja. Había finas secuencias del genoma de las abejas con las que se podría aparejar a la perfección, alinear a la perfección. Tendríamos que ver en este eje qué pasaba con los eventos o los casos con el genoma de las abejas. Aquí teníamos el RNA de los pesticidas que tenía como objetivo atacar a todas estas plagas. No tenemos datos estadísticos o patrones estadísticos notables. Lo que sí obtuvimos es que efectivamente el homobox o los genes en desarrollo particularmente parecían ser susceptibles a este tipo de correlación a estos
pesticidas de RNA. Pero bueno, aquí el marco normativo de los protocolos de evaluación de riesgos que buscan datos de mortalidad en una generación, tal vez esos no sean siquiera considerados, en lo más mínimo. La longitud de esa molécula de pesticidas, como en ese ascenso, tenemos probabilidades estadísticas mayores para que encontremos otro gen preciso con el de la abeja. Entonces, depende también la longitud del ADN nos permite trabajar con este ADN, porque también hay un incremental de la probabilidad de la supresión genética de los elementos. Los RNAs de pesticidas van a encontrar algunos sitios a los que se vincularán en organismos que no eran blanco. Por estadística se van a correlacionar y eso es muy probable estadísticamente. ¿Significa esto que van a silenciar estos pesticidas en estos organismos que no eran blanco u objeto del pesticida? Bueno, no estamos en ese momento ahora, no tenemos la respuesta siquiera. Sin embargo, creo que este es un tema que merece que se tome seriamente. Entonces, los riesgos de los pesticidas RNA que son de interferencia, yo creo que podrían ser predecibles y evitables, pero no estamos ahí aún. No, nos faltaría muchísimo trabajo aún. Hay muchas lagunas en el conocimiento que están evitando que efectivamente logremos esto, pero creo que es ahora el momento en el que tenemos que plantearnos las preguntas correctas, porque vamos a ser recordados en la historia por hacer las cosas bien o hacerlas mal. Lo que es también fundamental, y voy a darle tiempo a este tema, creo que todos aquí los involucrados han consumido tiempo, minutos extras de sus ponencias. Yo también voy a consumir mi tiempo. Creo que lo fundamental ahora es que la idea que es totalmente incorrecta la idea de que se necesitan o pesticidas o transgénicos para gestionar una plaga. Si tienen una plaga en el campo, la plaga se da porque hay un desequilibrio en el campo. Y si solo solucionamos el síntoma y no el problema subyacente, entonces vamos a tener que seguir inventando más químicos artificiales, más curitas. Entonces, lo que decidimos hacer es tomar una perspectiva distinta y concentrarnos en el problema. ¿Qué es lo que causa los problemas de plagas? Demasiadas alteraciones causan problemas. Si la labranza causa problemas. La labranza es una de las peores cosas que podemos hacer para promover plagas. Altera ecosistemas enteros y reduce la biología del suelo. Al hacer eso, tenemos que reemplazar la función biológica de esa biodiversidad con tecnología, en este caso un agroquímico. Vemos que cuando empezamos a eliminar la labranza, sí, esta es una plaga del maíz, el suelo vacío también es un problema de proliferación de plagas. El suelo, tanto en labranza como el suelo limpio lo es. Comparamos un cultivo, o sea, un barbecho de cobertura vegetal y se mejora muchísimo el resultado, se reduce significativamente el daño de las plagas. Creamos los problemas de plagas al crear un sistema que está fragmentado. Baja diversidad, ese es otro problema. Hay que resolver estas dos cosas. Disminuir las alteraciones y aumentar la diversidad. Cada uno de estos puntos es un campo de maíz. Un campo de maíz con alta biodiversidad tiene muy pocas plagas. Con baja biodiversidad, más alto nivel de plagas.
y estudiamos campos de maíz comparando distintos establecimientos agrícolas que utilizaban la eliminación de la labranza en contraposición con los transgénicos BT. Vemos que en el cultivo BT hay muchas más plagas que en el campo en el que nos hizo labranza, y cuando se gestionan con otros métodos las plagas, aumenta el rendimiento y las ganancias. Lo que es muy importante es reconocer que los agricultores dirigen la ciencia. Para mí esto es una revolución en el sistema de producción de alimentos en este momento. Estos son agricultores, todos cultivan maíz y soya y otros cultivos, pero abandonaron el uso de insecticidas, de plaguicidas hace unas décadas, y utilizan principios muy sencillos: no usan labranza. Número 2, siempre dejan la raíz viva en el suelo, siempre tienen plantas. Número 3, tienen más diversidad de plantas, agregan más toda la diversidad posible en el sistema. Y número 4, integran animales, reintegran a los animales en el sistema. Esos son los puntos que coinciden, y cuando hacen todo eso ya no necesitan los plaguicidas. El debate sobre los transgénicos entonces deja de tener importancia, porque ¿para qué uno va a gastar otros $200 en tecnología, $200,000 en tecnología, por algo que uno no necesita? Creo que la pregunta, yo antes trabajaba para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lo hice durante 11 años, era un científico muy exitoso, puedo decir que todavía lo soy, pero yo supuestamente era uno de los 10 mejores. Yo conocí personalmente al presidente Obama en la Casa Blanca y empecé a hacer estas preguntas, empecé a hacer preguntas acerca del uso de cultivos transgénicos y empecé a cuestionar el sistema de monocultivo y de neonicotinoides, y los datos realmente señalaban que había riesgos que teníamos que considerar. Y todos ustedes están aquí en esta sala por un motivo, ¿no es cierto? Tal vez porque muchos de ustedes son alumnos en la universidad y necesitan tener una percepción muy clara de por qué toman las decisiones que toman. Yo me hice esta pregunta muchas veces. Lo más fácil hubiese sido para mí decidir seguir simplemente seguir contando catarinas, mariquitas. Podría haber tenido una carrera ilustre en el Departamento de Agricultura simplemente cerrando la boca. Pero cuando se suprime la ciencia y se manipula, ese es un problema, y hay peleas que vale la pena pelear. Y porque yo creo que este planeta se enfrenta a problemas muy serios, muy graves, y el status quo no nos va a llevar a donde tenemos que llegar como sociedad. Necesitamos más que palabras, necesitamos acciones concretas, y por eso decidimos hacer lo que hicimos. Nos distanciamos de la infraestructura actual y tomar un enfoque popular para revolucionarizar la manera en que gestionamos las plagas en los Estados Unidos, la manera en que cultivamos alimentos. Y entonces creamos la Ectesis Foundation y Blue Dasher Farm. Es una red de centros de excelencia en sistemas agrícolas regenerativos, y nos pueden seguir en Facebook o Twitter. Nada de lo que dije hoy
fue gracias a mí. Fue gracias a que tengo científicos jóvenes y muy entusiastas que vienen a trabajar conmigo todos los días y se divierten mucho. Y gracias a ellos y gracias a ustedes por escuchar. Y eso es todo lo que tenía para decirles. Los agricultores con pequeñas donaciones dieron los fondos para nuestra investigación. Eso es algo que nunca antes había pasado y es realmente maravilloso. Muchas gracias. Thank you very much. That was excellent.